Hay traiciones que vienen de frente, anunciadas por un grito o una puerta cerrándose. Esas al menos las ves venir, pero las peores, las que de verdad te rompen, son las que llegan con una sonrisa y una palmada en la espalda. Vienen de la persona que te enseñó a volar, justo antes de cortarte las alas. Si estás escuchando esto, prepárate, porque esta historia no es sobre éxito académico. Es sobre la justicia que tomas con tus propias manos cuando el sistema te da la espalda. Y créeme, cuando terminé, no quedó piedra sobre piedra. Hola a todos. Acabo de descubrir este subreddit. Y después de leer algunas historias, sentí que tenía que compartir la mía. Es algo que llevo guardado mucho tiempo. La razón inicial de todo esto, el origen de la traición, ocurrió en 2013. Pero la venganza en sí, la verdadera retribución, no llegó hasta 2017. Voy a mantener los detalles de mi campo y los nombres lo más vagos posible, por razones obvias. En 2013, yo era un estudiante de posgrado, ahogándome en café y estrés, intentando terminar mi maestría. Estaba en mi último año del programa. Teníamos exactamente 24 meses para completar toda la investigación y entregar la disertación final. Mi asesora era una figura prominente en mi campo, una estrella. La llamaremos Janet. Janet no era cualquier profesora, era la profesora. Su nombre estaba en todos los papers importantes. Conseguir un puesto en su laboratorio era como ganar la lotería académica. Yo había tenido esa suerte. Nuestra relación profesional no empezó con la maestría, venía de mucho antes. Me había unido a uno de sus proyectos de investigación cuando aún estaba en la universidad, como estudiante de pregrado. Así que, para 2013, llevábamos trabajando juntos casi 4 años. Nuestra relación era sólida, o eso ingenuamente creía yo. Ella era mi mentora. Me había enseñado a pensar críticamente, a diseñar un experimento, a no tener miedo de fallar. Claro, como en cualquier relación de mentor-estudiante tan intensa, teníamos nuestros desacuerdos, frecuentemente. Janet era terca, brillante, pero terca como una mula. Estaba acostumbrada a hacer sus experimentos de una manera muy particular, una manera que, siendo honesto, era jodidamente arcaica. Recuerdo una vez, estábamos analizando la expresión de ciertos marcadores en tejido. El protocolo del laboratorio, escrito por ella en los 90, implicaba un proceso manual de conteo celular que tomaba días. Janet, le dije un martes, sosteniendo una cotización. Tenemos fondos de la beca. Hay un nuevo software de análisis de imagen que puede hacer esto en 4 horas. Y con un margen de error mucho menor. Podríamos correlacionar los datos con las estadísticas de forma más limpia. Ella me miró por encima de sus gafas de lectura, con esa mirada que te hacía sentir de 5 años. Hijo. Siempre me llamaba hijo. ¿Sabes cuántos artículos he publicado con el método manual? Funciona, da resultados fiables. Esta caja mágica tuya es un atajo. Y los atajos en la ciencia solo te llevan a conclusiones erróneas. No es un atajo, es eficiencia, repliqué. Estamos gastando fondos de la beca en horas de trabajo que una máquina podría hacer, permitiéndonos a nosotros enfocarnos en el porqué. Era terca en sus formas, pero logramos avanzar. A veces cedía yo. A pesar de esas fricciones, nuestra relación siempre fue buena. Más allá de lo profesional, conocí a su esposo, un tipo tranquilo que amaba la jardinería. Había estado en su casa para cenar en numerosas ocasiones. Hablábamos de ciencia, sí, pero también de la vida, de política, de nuestros futuros. Ella era, en mi mente, familia. Yo era su estudiante estrella. El que iba a llevar la antorcha. O eso me decía. A finales de 2013, después de noches sin dormir y vivir a base de comida de máquina expendedora, presenté mi disertación ante el departamento. Fue un éxito. El trabajo era sólido, los datos eran limpios. Fui aprobado con excelentes calificaciones. Sentí que por fin podía respirar. Mi disertación, como es norma, fue publicada en la biblioteca de la universidad. Era un documento oficial, y era, sin lugar a dudas, mi trabajo y mis experimentos. Poco después de la defensa, Janet me llamó a su oficina. La luz del atardecer entraba por la ventana, iluminando las pilas de revistas científicas que amenazaban con derrumbarse. «Felicidades», me dijo, sonriendo genuinamente. «Un trabajo brillante. Ahora, hablemos de la publicación. ¿Qué revista tienes en mente?» Deberíamos apuntar alto, yo dudé. De hecho, Janet estaba pensando en esperar. Su sonrisa vaciló. ¿Esperar? ¿Por qué? Los datos están calientes. Lo sé, respondí. Pero siento que esto es solo la punta del iceberg. Mis datos aún no están listos para un artículo. Quiero hacer más análisis. Quiero correlacionarlos con otras áreas, crear un trabajo mucho más sólido, más completo. Esto es bueno,
Pero podría ser genial. Ella me estudió por un momento. Luego asintió lentamente. Ambicioso. Siempre lo has sido. De acuerdo. Tómate tu tiempo. Pero no demasiado. La ciencia no espera. Con la maestría terminada, empecé a pensar en el siguiente paso. El doctorado. Iba a seguir en el mismo campo, por supuesto, pero sentía que me estaba estancando. Necesitaba nuevas perspectivas, nuevas técnicas que el laboratorio de Janet simplemente no ofrecía. Fui a su oficina, nervioso. Decirle a tu mentora que quieres irte con otro mentor es como una ruptura. Janet, empecé. He estado pensando en el doctorado, y creo que me gustaría hacerlo en otra universidad, quizás incluso en otro país. Esperaba que se decepcionara, que intentara retenerme. En lugar de eso, su rostro se iluminó. Absolutamente, dijo golpeando su escritorio con entusiasmo. Era hora de que te dieras cuenta. Siempre te he animado a superarte, a diversificar tus perspectivas. Sal de este nido. Ve y aprende todo lo que puedas. Y luego trae ese conocimiento de vuelta. O mejor aún, supérame, me dio un abrazo. Me escribió cartas de recomendación que parecían escritas con tinta de oro. Con su bendición, contacté a un profesor muy respetado en otra universidad, fuera de mi país. Fui aceptado, empaqué mis cosas, me despedí de Janet con un último abrazo en el aeropuerto, y me mudé para empezar el siguiente capítulo de mi vida. Los primeros 2 años de mi doctorado fueron una locura. Intensos, agotadores, pero increíbles. Estaba aprendiendo cosas que nunca imaginé. Y por supuesto, seguí en contacto con Janet. Le enviaba correos cada pocos meses. Janet, ¿puedes creer esto? Aquí están usando la técnica de la que te hablé. Acabo de tener una idea para cruzarla con nuestros antiguos datos. Ella respondía. A veces tardaba una semana, pero respondía. Excelente, suena prometedor. Sigue así. Muy orgullosa de tu progreso. Pero en el tercer año de mi doctorado, algo cambió. Le envié un correo con un borrador de mi primer capítulo de tesis. Estaba emocionado. Quería su opinión. Silencio. Le envié otro correo una semana después. Janet, ¿todo bien por allá? Solo quería asegurarme de que recibiste mi borrador. Nada. Un mes después, le envié un correo corto. Hola Janet, espero que estés bien. Avísame si has cambiado de correo. Saludos. Nada. Dejó de responderme. Al principio me preocupé. ¿Se habrá enfermado? ¿Habrá cambiado de correo electrónico y se le olvidó avisarme? Intenté buscar en el sitio web de la universidad, pero su correo seguía siendo el mismo. La vida del doctorado es un torbellino. Tienes tus propios plazos, tus propios incendios que apagar. Así que, aunque esa falta de respuesta se quedó en el fondo de mi mente, como una pequeña piedra en el zapato, no le di mucha importancia. Asumí que estaba increíblemente ocupada con un nuevo estudiante o una nueva beca. Me equivoqué. El silencio no era olvido. Era culpa. El tiempo pasó. Llegamos a 2017. Era una noche de martes, o quizás miércoles. Eran las 3 de la madrugada. Llevaba horas frente a la pantalla, con los ojos ardiendo, intentando escribir el capítulo de discusión de mi propia tesis doctoral. Estaba en esa fase de la investigación, en la que lees cientos de artículos, solo para encontrar esa única frase que conecte tus ideas. Estaba buscando artículos relacionados con mi campo, usando palabras clave muy específicas. Palabras clave que yo mismo había acuñado durante mi maestría. Y entonces, en la lista de resultados, apareció un título, publicado hacía solo unos meses. Me quedé helado. El título me resultó extrañamente similar a mi investigación de maestría. No era idéntico, pero era demasiado cercano. Qué curioso, pensé. Alguien más está trabajando en esto. Interesado, abrí el enlace para leerlo. Mi corazón dio un vuelco. Vi el nombre del autor de correspondencia, doctora Janet. Para mi sorpresa total, era un artículo de mi ex asesora. Sentí una oleada de alivio, seguida de emoción. ¡Qué bien!, pensé en voz alta. Finalmente continuó con la investigación y la publicó. Pero entonces vi el nombre del autor principal. No era yo. Era un tipo que no conocía en absoluto. Busqué el nombre del tipo en Google. Su currículum apareció de inmediato. Era el actual estudiante de maestría de Janet. Ah, pensé. Supongo que este chico hizo el trabajo extra que yo quería hacer. Bien por ellos. Veamos qué encontraron de nuevo. Pero vaya si estaba equivocado.
Empecé a leer el abstract. Mi respiración se atascó. No era similar a mi abstract. Era mi abstract, con algunas palabras cambiadas. No. No puede ser, murmuré. Salté a la sección de métodos y materiales. Era mi protocolo, mis concentraciones, mis tiempos de incubación. Frases enteras copiadas y pegadas de mi disertación. Mientras leía ese artículo, sentí cómo la sangre se me helaba y luego empezaba a hervir. Me fui enfureciendo cada vez más. Eso no era una nueva investigación, era mi investigación. Llegué a las figuras, y ahí fue cuando perdí el control. Eran mis gráficos, mis tablas. No, gráficos basados en mis datos. Eran mis archivos de imagen. Podía reconocerlos. Podía reconocer la fuente que había elegido. Podía reconocer el error de alineación en el eje Y de la figura 2 que me había dado pereza corregir. Estaban ahí. Todos mis datos estaban allí. Al principio, en un último intento desesperado por encontrar una explicación lógica, pensé: bueno, si ella también es autora y me cita en alguna parte, si cita mi disertación, quizás sea una práctica extraña, pero no es un robo. Recorrí el artículo de arriba a abajo. Control más F. Busqué mi nombre. 0 resultados. Busqué el título de mi disertación. 0 resultados. Busqué mi nombre en la sección de agradecimientos. 0 resultados. Mi nombre no aparecía en ninguna parte del artículo. Janet y su nuevo estudiante afirmaban que esa investigación era original. Habían tomado 4 años de mi vida, mi disertación entera, y la habían publicado como si fuera suya. Ahora sí estaba furioso. No era solo ira. Me sentía violado. Era la traición más profunda que había sentido jamás. La mujer que me llamaba hijo. La que me había animado a irme para diversificar mis perspectivas. Claro, diversificar mis perspectivas para que ella pudiera robar mi trabajo a mis espaldas. El silencio de los últimos 2 años cobró un sentido horrible. Dejó de responderme porque ya estaba planeando esto. Esa misma noche, temblando de rabia, le envié un correo electrónico. Asunto. Coloqué el título del artículo publicado. Janet, acabo de encontrar este artículo. Estoy más que confundido. Estoy horrorizado. Estos son mis datos. Estos son mis gráficos. Esta es mi disertación de maestría de 2013, publicada palabra por palabra, figura por figura, bajo el nombre de tu nuevo estudiante. Mi nombre no aparece por ninguna parte. Asumo que esto es un error catastrófico y exijo una explicación inmediata. Esto es un plagio flagrante de mi trabajo. Espero tu respuesta. Envié el correo. Y esperé. Miré mi teléfono cada 5 minutos durante las siguientes 48 horas. La respuesta nunca llegó. El silencio de Janet fue la última confirmación que necesité. Sabía que la había pillado. Y sabía que su estrategia era ignorarme, esperando que yo, un simple estudiante de doctorado en otro país, no tuviera el poder ni los recursos para hacer nada. Pero yo no soy de los que se dejan pisotear, y jamás, bajo ninguna circunstancia, permitiría que alguien reclamara mi trabajo como propio. Janet cometió un error fatal. Ella usó mis datos, pero olvidó quién era yo. Soy un investigador. Soy obsesivo. Soy meticuloso. Y guardo absolutamente todo en lo que he trabajado. Fui a la caja fuerte que tengo en mi apartamento. Saqué 2 discos SSD externos encriptados. Los conecté a mi computadora. Y ahí estaba. Todo. Cada borrador de mi disertación. Cada archivo de datos crudos. Cada análisis estadístico. Todo meticulosamente catalogado, con fechas de registro que probaban la creación de cada archivo, años antes de que su nuevo estudiante pusiera un pie en el laboratorio. Y por supuesto, tenía la prueba irrefutable. Mi propia disertación, aprobada y publicada oficialmente por la Biblioteca de la Universidad en 2013, con sello digital y fecha. Ella tenía una copia de un artículo. Yo tenía el arsenal nuclear. Mi rabia caliente de la noche anterior se había enfriado, convirtiéndose en algo mucho más peligroso. Una furia fría y metódica. No iba a enfrentarme a ella. Eso era inútil. Ella ya había demostrado quién era. Iba a destruirla. Me tomé el siguiente día libre. No dormí. Me dediqué a construir lo que llamé el dossier de la traición. Abrí un documento en blanco. Página 1. El artículo publicado por Janet en 2017. Página 2. La portada de mi disertación de 2013. Página 3. Una tabla comparativa. Columna A.
Extracto del artículo. Janet, 2017. Columna B. Extracto de la disertación. Mi nombre, 2013. Empecé a copiar y pegar. Párrafo por párrafo. El abstract, la introducción, la discusión. Eran idénticos. Página 10. Comparación de figuras. Columna A. Figura 1A del artículo. Janet, 2017. Columna B. Figura 2C de mi disertación, 2013. Pegué las capturas de pantalla una al lado de la otra. Eran la misma imagen. Hice esto para cada figura y cada tabla. Página 25. Pruebas de creación. Capturas de pantalla de los metadatos de mis archivos de datos crudos. Fechas de creación. 2012-2013. El dossier final tenía 30 páginas de pruebas irrefutables. Era innegable. Ahora, tenía que decidir dónde apuntar. En mi país, y especialmente en mi campo, que para los que preguntan, es la investigación médica, casi toda la investigación se financia con becas gubernamentales. El plagio y la mala conducta científica no son solo mal vistos, son un fraude directo contra el gobierno. Janet no solo me había robado a mí, había robado al contribuyente. Escribí 2 correos electrónicos. El primero, al decano de la institución gubernamental que otorgó la beca. Estimado decano, le escribo para informar sobre un grave caso de mala conducta científica y plagio relacionado con la beca número otorgada a la doctora Janet. Adjunto un informe detallado que demuestra, sin lugar a dudas, que el artículo recientemente publicado bajo esta beca es un plagio directo de mi disertación de maestría de 2013, realizada bajo la supervisión de la misma doctora Janet. Mi trabajo ha sido plagiado en su totalidad, sin atribución, y presentado como trabajo original del estudiante actual de la doctora Janet. Esto constituye un uso fraudulento de los fondos de su beca. Adjunto el dossier de pruebas, mi disertación completa, y los archivos de datos originales. Confío en que tomarán las medidas apropiadas. El segundo correo fue para el editor en jefe de la revista científica que había publicado el artículo. Al editor en jefe, le escribo para impugnar formalmente y solicitar la retractación inmediata del trabajo titulado, publicado en su revista en Yo soy el autor original de esta investigación. El artículo publicado por la doctora Janet Isu, estudiante Clark, es un plagio directo de mi disertación de maestría, defendida y publicada en 2013. La doctora Janet ha cometido un fraude científico al apropiarse de mi trabajo intelectual y mis datos. Adjunto un dossier de 30 páginas que compara lado a lado el artículo publicado con mi trabajo original, demostrando el plagio de forma concluyente. Exijo la retractación inmediata y una investigación formal sobre la conducta de la doctora Janet. Releí ambos correos, estaban fríos, clínicos, brutales. Presioné enviar y la bomba estalló. No tuve que esperar mucho. No pasaron más de 15 días. La primera respuesta fue de la institución que otorgaba la beca. Y no estaban simplemente molestos. Estaban furiosos. El correo del decano fue corto y brutal. Me informaron que habían abierto una investigación de emergencia y que, a la luz de las pruebas abrumadoras e innegables que había proporcionado, habían tomado medidas inmediatas. Cancelaron toda la ayuda financiera para Janet y su estudiante. Todo. El laboratorio de Janet, que funcionaba enteramente con esos fondos, quedó seco de la noche a la mañana. Pero no se detuvieron ahí. Presentaron una solicitud formal a la Universidad de Janet, citando fraude científico y uso indebido de fondos públicos, pidiendo su despido inmediato. Pocos días después, la revista respondió. El artículo fue retirado. Desapareció. Donde antes estaba el enlace, ahora había un gran aviso en rojo que decía: artículo retirado por plagio. La revista no solo lo retiró. En mi país existen leyes específicas sobre esto. No era una revista internacional grande, sino una local muy prestigiosa. Y la revista, sintiéndose humillada y utilizada, la demandó. La demandaron por plagio y por daños a su reputación. La noticia corrió como pólvora en nuestra pequeña comunidad académica. Ahora, después de todos estos años, supe lo que pasó después a través de antiguos colegas. La Universidad de Janet, enfrentada a la presión de la agencia de financiamiento que amenazaba con retirar fondos a toda la facultad, y a una demanda legal muy pública, no tuvo más opción. Janet fue despedida. Despedida con causa, por fraude. Intentó buscar trabajo en otras instituciones, pero la mancha del fraude científico, una retractación por plagio,
Es permanente. Es la letra escarlata de la academia. No ha podido volver a trabajar en el campo desde entonces. Está acabada. Su carrera, que había construido sobre el trabajo de otros, se evaporó. Nunca la volví a ver. Nunca respondí a los correos que finalmente me envió. Días después de que todo explotara, llenos de pánico, súplicas y excusas patéticas. No tengo intención de volver a verla jamás. Hoy, mi trabajo, el trabajo de mi maestría, complementado con mi trabajo de doctorado, está publicado. Bajo mi nombre. Soy reconocido por mis contribuciones en el área. Quizás fue algo mezquino de mi parte hacerlo. Y quiero aclarar algo que algunos han señalado. La única razón por la que digo que fue mezquino es porque, como ella era mi asesora, técnicamente también era autora, y tenía derecho a publicar el trabajo de su laboratorio. Lo entiendo, pero tenía que incluirme. Tenía que darme el crédito de autor principal. O, como mínimo, incluirme en el artículo. No lo hizo. Decidió borrarme. Decidió dárselo a su nuevo protegido. Ella eligió el robo. Yo elegí la justicia. Al final, la ciencia se basa en la verdad. Y yo solo me aseguré de que la verdad saliera a la luz, costara lo que costara.